Hola, soy Martin Liederman, cofundador de la organización One World, One Vision. Hace más de una década, mi socio y yo, durante una misión quirúrgica en Belice, fundamos One World, One Vision para formar a oftalmólogos locales y de este modo ampliar nuestro alcance. Tuvimos éxito y desde entonces nuestra organización ha ido a múltiples países y ha demostrado el éxito de nuestras ideas. Añadimos anestesistas e intensivistas pediátricos a la misión para formar a médicos locales y hacer más segura la experiencia quirúrgica de nuestros pacientes. Hemos notado que el enfoque de un paciente, estudiante y cirujano, aunque exitoso, no aborda completamente la necesidad. Hay decenas de millones de niños y adultos con estrabismo y ambliopía. Decidimos colaborar en un curso en video sobre estrabismo y ambliopía con el Dr. Bert Kushner y diseñar un plan de estudios. Contrate a expertos globales para dar charlas. Estipulamos que el curso se tradujera a varios idiomas y que se distribuyera sin coste alguno en todo el mundo a los cirujanos oculares. Estamos agradecidos a nuestros pacientes y amigos por su apoyo financiero para realizar nuestro sueño. Estamos encantados de que el Dr. Kushner haya aceptado el reto y esperamos que encuentre las conferencias estimulantes y educativas y que las comparta con sus colegas y estudiantes. Así pues, sin más preámbulos, les presento al Dr. Bert Kushner. Bienvenidos espectadores a este One World, One Vision, curso integral sobre estrabismo y a la conferencia de hoy sobre los estigmas. Soy Bert Kushner y soy el moderador de esta serie. Quiero dar la bienvenida a todos los espectadores, especialmente a los que ya nos conocen de conferencias pasadas. Si eres nuevo en esta serie, quiero darte una calurosa bienvenida. Es un placer presentar a nuestro orador, un verdadero experto en los estigmas, el Dr. Rich Hertel del Northeast Ohio Medical College. No puedo pensar en nadie que sepa más sobre el examen y manejo clínico de los estigmas que Rich Hertel. Es innovador y su trabajo ha tenido un impacto significativo en nuestra comprensión de estos trastornos. El Dr. Hertel es jefe de oftalmología pediátrica y director del Centro de Visión Infantil. Es el catedrático de oftalmología Robert Boomer y Jill Bernstein, director del programa de becas en oftalmología pediátrica y estrabismo del Hospital Infantil de Akron, Ohio. Ha sido investigador principal en muchos proyectos financiados por el ENI, incluidos estudios en curso sobre el tratamiento del estrabismo, el nistagmo, la ambliopía, las cataratas infantiles y la retinopatía del prematuro. Ha publicado más de 260 artículos, 2 libros de texto y es un conferencista muy solicitado sobre este tema. Así que hoy diría que vamos a la montaña o a beber del pozo si se quiere. Y con eso cedo la palabra al Dr. Hertel. Todo el trabajo que voy a presentar se ha llevado a cabo en los últimos 40 años con ayuda de un gran equipo, incluidos mis 2 amigos perrunos en la imagen de la derecha, de los que hablaré más tarde. Una de las cosas que me gustaría sugerir es que si ustedes tienen un interés en esto y le gustaría una fuente única para el nistagmo en la infancia y la niñez, este libro abajo a la izquierda es ahora de descarga gratuita porque la empresa editorial ya no existe. Pueden conseguir este libro de texto entero en una transferencia directa en la dirección que ven aquí. Si alguno de ustedes lo quiere de nuevo y no puede verlo en la diapositiva, por favor hágamelo saber y se lo enviaré. Quiero empezar con la clasificación, caracterización y denominación del nistagmo. La clasificación utiliza epónimos y pura observación clínica.
Por desgracia, no existe un sistema de clasificación universalmente aceptado para el nistagmo y muchas formas de estrabismo. Por lo tanto, nos resulta muy difícil comunicarnos a nivel nacional e internacional con respecto a estos grupos concretos de enfermedades. No todos los ojos que se mueven tienen nistagmo. Nistagmo significa cabecear y se caracteriza por la oscilación involuntaria de los ojos, con una fase lenta constante o una fase lenta y otra rápida. Hay un grupo de anomalías en las que no hay fases lentas y solo hay fases rápidas. Este bebé que ven aquí arriba a la derecha tiene un ejemplo de eso. Y la persona que ves aquí abajo representada a la derecha fue realmente uno de los primeros experimentadores en fisiología oculomotora usando técnicas electrofisiológicas para estudiar el sistema de movimiento ocular. Quiero hablar un poco sobre la denominación histórica del nistagmo y la idea de que de alguna manera el nombre de nistagmo congénito permanece en la literatura, permanece en nuestra lengua vernácula, permanece incluso en los libros de texto modernos. Este nombre concreto debería eliminarse de nuestra terminología. Esta es una historia de por qué debería haberse hecho hace muchos años. El Dr. Kogan, que nos ayudó a entender el nistagmo en la infancia y la niñez, tomando grupos de niños con nistagmo y dividiéndolos en aquellos que podían ver y aquellos que no podían ver. A los primeros los denominó nistagmo motor y a los segundos nistagmo sensorial. Y esta terminología persistió durante años. A principios de los 70, el Dr. Del Oso y el Dr. Daroff, así como el Dr. Flynn en Florida, registraron los movimientos oculares de estos niños, tanto los que tenían déficits del sistema sensorial como los que no. Y descubrieron que tenían el mismo tipo de oscilación motora ocular, el mismo tipo exacto de nistagmo. Cuando David Kogan vio estas presentaciones, escribió una carta al Dr. Daroff, que se ve arriba a la izquierda diciendo que deberíamos abolir los nombres de nistagmo sensorial y motor. Así que la persona que le dio el nombre pidió que se aboliera, y todavía no se ha hecho y persiste en nuestra literatura. A principios de los 90, el Instituto Nacional del Ojo patrocinó un simposio sobre la clasificación de las anomalías de los movimientos oculares y el estrabismo. Me referiré a esto como CMAS, y hoy utilizaré el sistema CMAS. Este es un ejemplo de los 11 tipos de nistagmo que CMAS ideó. Y los 3 que son los más comunes en la infancia y la niñez son el síndrome de nistagmo infantil, el síndrome de nistagmo por mal desarrollo de la fusión, que solíamos llamar latente, y el síndrome de espasmo nutans. Dividimos la mayoría de las formas de nistagmo en aquellas que son neurológicamente significativas o neurológicamente no significativas. Y esto define y diferencia aún más lo que solía denominarse formas adquiridas y no adquiridas de nistagmo. La mayoría de los oftalmólogos conocen cómo evaluar a los niños con movimientos oculares anormales. Solo mencionaré algunas diferencias entre estos pacientes y el examen ocular de rutina, especialmente en el caso del estrabismo. Es esencial preguntar a los familiares si hay otros miembros con nistagmo. A menudo las familias no lo mencionarán a menos que se les pregunte directamente, y quedará sorprendido por la cantidad de familias que describirán una historia de nistagmo dominante o ligado al cromosoma X. Pregunte cómo el niño responde a diferentes niveles de luz. Por ejemplo, cuando ingresan o salen de una sala de cine. Esto ayuda a comprender si existe alguna enfermedad retiniana asociada. También pregunte si tienen dificultades con la percepción de los colores. Es necesario preguntar acerca del crecimiento y desarrollo de los niños desde su nacimiento, si ellos o el pediatra o el médico de atención primaria están preocupados porque no están alcanzando los hitos de desarrollo, ya que esto es muy importante. Alrededor del 80% de los pacientes con nistagmo infantil tendrán retraso en el desarrollo, y de ellos, entre el 40 y 60% tendrán problemas neurológicos adicionales. Al examinar a los niños, es importante conocer su visión en su conjunto.
Toda nuestra percepción visual se realiza en condiciones binoculares con la mejor corrección posible. Esto es especialmente cierto en pacientes con nistagmo, ya que su nistagmo puede cambiar con el tiempo, bajo oclusión monocular y si mantienen la cabeza inmóvil, especialmente al examinarlos con foróptero. También es importante verificar la sensibilidad al contraste, esto porque proporciona una mejor medida de la función visual que la visión de alta frecuencia o ver letras negras en una pantalla. Verifique la visión con la cabeza en varias posiciones, derecha, izquierda, arriba y abajo. No es necesario revisar toda la tabla, pero notará cómo cambian las funciones visuales dependiendo del ojo y la órbita. Observe los ojos durante 5 minutos con los pacientes mirando al frente. Si tienen estrabismo, ocluya el ojo no preferido y observe cualquier cambio espontáneo en la intensidad o dirección del nistagmo, ya que entre el 17 y 33% de los pacientes con INS tendrán este tipo de cambio. Enderece la cabeza del paciente y si es lo suficientemente mayor como para comunicarse, pregúntele si sienten la cabeza recta o torcida. Alrededor del 70-80% de los pacientes en edad escolar o mayores con nistagmo desarrollan una localización anómala, egocéntrica y sienten la cabeza torcida al enderezarla físicamente. Estos pacientes pueden seguir teniendo una postura persistente de la cabeza tras la cirugía de los músculos oculares. Quiero que se hagan una idea de que si no tienen registros de movimientos oculares, una de las formas de distinguir entre los pacientes que tienen nistagmo neurológicamente significativo en la infancia y los que no, es si el nistagmo comenzó o no después de la infancia y puede ser documentado después de la infancia, y si cumplen o no los criterios que ven a la izquierda, que son criterios clínicos para el nistagmo infantil, y si solo necesitan evaluar su sistema visual o necesitan una evaluación adicional del sistema neurológico. Probablemente la mejor manera de hacer un examen diferencial con eso es el uso de registros de los movimientos oculares. Sé que esto es complicado, pero mostraré algo importante. La postura y evaluación de la cabeza en un paciente no solo están relacionadas con los ojos. Incluso si los ojos fueron responsables de determinar la postura, no es solo por estética. Si se cubre un ojo, el paciente puede querer posicionar su ojo hacia la nariz y cambiar la postura de la cabeza. Si tienen movimientos oculares periódicos, su postura cambiará dinámicamente. Si se les estimula suavemente, también cambiará. Si tienen problemas de visión en un ojo, cambiarán su postura si se les pide mirar con ese ojo y pueden tener problemas de localización. Para tratar o evaluar la postura de la cabeza, es fundamental comprender completamente el espectro de la condición clínica del paciente. Creo que comprendo mejor a los pacientes con nistagmo, una anomalía en los movimientos oculares, gracias al uso del registro de los movimientos, que es tan útil para nosotros como lo es la electrocardiografía para el cardiólogo o el cirujano cardíaco. Para diagnosticar la anomalía ocular, la evaluación clínica no es suficiente. Podemos observar 2 o 3 oscilaciones, pero el diagnóstico exacto requiere la misma precisión que la electrocardiografía para las arritmias. Actualmente, existen en el mercado dispositivos que registran los movimientos oculares sin tocar la cara, como este que ven aquí. Gracias a la videooculografía remota, se pueden registrar los ojos hasta 1000 veces por segundo, logrando una gran precisión. Cuando se analizan los movimientos oculares, es importante destacar que el tiempo se percibe de izquierda a derecha. Los movimientos hacia la derecha indican movimiento hacia arriba. En contraste, los movimientos hacia la izquierda señalan movimiento hacia abajo si es horizontal. Asimismo, los movimientos verticales son hacia arriba, mientras que los movimientos hacia abajo son verticales. En cuanto a las formas de onda que representan los latidos simples, se observa principalmente el péndulo puro, ubicado en la parte superior izquierda, y la fase lenta lineal pura, en la parte superior derecha. Estas formas de onda sencillas son comunes en los casos de nistagmo con relevancia neurológica, asociados a enfermedades cerebrales, troncoencefálico, cerebelo,
toxicidad, lesiones, tumores, respuestas inflamatorias, entre otros. Por otra parte, las fases lentas más complejas son el resultado de la adaptación del cerebro a una fase lenta de velocidad creciente y forman parte del síndrome de nistagmo infantil. Así pues, las dos fases lentas básicas son una velocidad creciente o una velocidad decreciente. ¿Y qué queremos decir con esto? La fase rápida es correctiva, la fase lenta es la patológica. Así que si miran las flechas amarillas, apuntan a fases lentas que aumentan la velocidad y lo he ilustrado mostrando una rampa de acceso a la autopista. Una velocidad creciente es al entrar en la autopista. Así que si el ojo se aleja de la sacada a una velocidad creciente, eso solo se asocia con el síndrome de nistagmo infantil. Si el ojo se aleja de la sacada, saliendo de la autopista, es una velocidad decreciente. Y eso está asociado con algunas formas de nistagmo adquirido, así como con el nistagmo por mal desarrollo de la fusión. Espero que te haya quedado un poco más claro. Además de evaluar los movimientos oculares, es crucial examinar el sistema aferente en pacientes con síndrome de nistagmo infantil. El 80-85% de ellos presenta alguna enfermedad aferente en el segmento anterior, la retina, el nervio óptico o las vías visuales. Realizamos rutinariamente pruebas como ERGs manuales como screening con retivalve, PEVs en niños, tarjetas de agudeza visual en pruebas de comportamiento y utilizamos un bioptógrafo SD-OCT portátil que permite realizar escaneos rápidos de 60 a 70 mil veces por segundo para evitar interferencias por el movimiento ocular. También consideramos la prueba de sensibilidad de contraste, que es relevante en pacientes con nistagmo. Quiero destacar que la diferencia principal entre los pacientes con nistagmo y aquellos con un sistema oculomotor estable es que los primeros tienen periodos fluctuantes de mejor y peor función visual, los cuales afectan a la agudeza, el contraste, el movimiento, el tiempo de reacción visual y la agudeza visual dependiente de la mirada. Mediciones repetidas durante 6 horas en una persona con nistagmo darán resultados diferentes. Tienen un sistema visual fluctuante, al igual que la presión arterial. Las hormonas afectan el azúcar en la sangre, lo que lo hace diferente. Aunque se observe al paciente durante 5 minutos en la consulta y se obtenga una función visual, es importante entender que otra persona puede verlo al día siguiente o minutos más tarde. Por ello, es crucial dar a los pacientes su mejor función visual durante más tiempo. La primera enfermedad es el nistagmo infantil, y esta es la más común de todas las oscilaciones vistas en la infancia, y tiene una fase lenta creciente diagnóstica en las grabaciones iMove. A menudo, como ya he dicho, se asocia con, pero no se debe directamente a. No es el déficit del sistema sensorial lo que causa directamente el nistagmo. Interfiere con la comunicación entre los sistemas aferente y eferente en desarrollo, y mostraré una diapositiva con eso dentro de un rato. Pero puede leer aquí por sí mismo las características asociadas con el síndrome de nistagmo infantil. Entre el 17% y el 33% de los pacientes con síndrome de nistagmo infantil experimentan cambios espontáneos en la intensidad. Podrán verlo aquí en esta joven. Mientras observen su esotropía, presten atención a la intensidad de su oscilación. La amplitud y la frecuencia de la oscilación cambian espontáneamente. Si registras los movimientos oculares durante unos 5 o 10 minutos mientras ella mira hacia adelante, verás esto en los registros del movimiento ocular. La derecha es arriba nuevamente y la izquierda es abajo. Los movimientos de los ojos aumentan hacia la derecha, se ralentizan, casi se detienen y luego van hacia la izquierda. Este es el nistagmo periódico alternante infantil puro, donde la intensidad y la dirección cambian. Imagina que estás en la cima del nistagmo alternante derecho y les preguntas su agudeza, se girarán hacia la derecha. Pero si los ves 1 minuto y medio o 2 minutos después,
tendrán un giro facial a la izquierda para darte su mejor agudeza, así que es realmente importante evaluar a todos los pacientes con nistagmo durante unos minutos. Durante un periodo crítico del desarrollo motor ocular, entre 1 y 4 meses de edad, los pacientes pueden desarrollar nistagmo infantil debido a una interrupción en el sistema de comunicación entre la capacidad de ver y la capacidad de mover los ojos. Esta anomalía afecta al sistema motor, pero no es causada directamente por el sistema aferente. El cerebro se comunica consigo mismo para regular estos procesos, lo que demuestra el funcionamiento y la importancia de este sistema. Revertido es en las cataratas congénitas. Sabemos que si no se tratan, el paciente desarrollará una oscilación típica del nistagmo infantil, pero si se invierte el desarrollo del sistema aferente y se normaliza en los 3 primeros meses, el nistagmo no se desarrolla o se invierte. La falta de sincronización entre el sistema binocular y el sistema de estabilización del movimiento ocular provoca nistagmo por mal desarrollo de la fusión, caracterizado por una fase lenta y lineal o con velocidad decreciente. Esto se puede diferenciar claramente con registros de los movimientos oculares, pero clínicamente es muy difícil diferenciar estos dos. Aquí tenemos a una joven que tiene un pequeño ángulo de esotropía y prefiere un ojo, y lo que se ve en el uncover test es una esotropía con una oscilación clínicamente presente que se mueve a la izquierda con el ojo izquierdo ocluido y luego a la derecha con el ojo derecho, punto ocluido. Esto es lo que el término nistagmo latente típico solía ser utilizado para describir los movimientos oculares constantes e inobservable clínicamente en condiciones binoculares. Al tapar el ojo derecho, estos movimientos aumentan hacia la izquierda, mientras que al tapar el ojo izquierdo cambian hacia la derecha. Estos movimientos siguen patrones lineales y disminuyen en velocidad. Aquí hay un joven con una esotropía de gran ángulo. Se observa un nistagmo de sacudida izquierda cuando se cubre el ojo derecho y un nistagmo de sacudida derecha cuando se cubre el ojo izquierdo. No se ve nistagmo latente al registrar los movimientos oculares. En un 40% de los pacientes con estrabismo asociado se presenta el síndrome de nistagmo infantil con componente latente. Se observan sacudidas a la derecha en la columna izquierda con nistagmo batiente derecho, foveación adecuada y formas de onda de velocidad creciente. Al cubrir el ojo derecho, cambia a una foveación deficiente y se presentan sacudidas izquierdas, mientras que cuando se cubre el ojo izquierdo, las sacudidas aumentan hacia la derecha. El síndrome de espasmo nutans es un trastorno peculiar que se manifiesta en la infancia temprana y suele desaparecer clínicamente en los 2 primeros años de vida. Consiste en una oscilación asimétrica de alta frecuencia que no está relacionada con ninguna enfermedad del sistema nervioso central, aunque se han informado casos de oscilaciones clínicas asociadas a este tipo de patologías. En este síndrome, la cabeza oscila de manera elíptica en múltiples planos, a diferencia del nistagmo infantil en el que la oscilación es horizontal. Los movimientos de los ojos son característicos, con el ojo derecho desplazándose hacia la derecha y el ojo izquierdo hacia la izquierda a una frecuencia de 10 veces por segundo. El niño en el centro presenta una oscilación de alta frecuencia asimétrica. El de abajo a la derecha muestra un glioma típico del quiasma óptico. De los pacientes con síndrome de espasmo nutans y registros de movimientos oculares que he visto, solo uno tenía un tumor del sistema nervioso central. Los demás no. Voy a mostrarles algunos registros de movimientos oculares de pacientes y su representación clínica.
Este bebé muestra un movimiento espontáneo en el párpado y el ojo con fases predominantemente rápidas. Esto es puro aleteo u oscilaciones sacádicas. Se encontraba intubado debido a un traumatismo craneal accidental o maltrato y estaba en coma. Al grabar al bebé, se observan fases rápidas hacia la derecha e izquierda, algunas separadas por intervalos y otras no. Esta es una niña. Si miras el puente de su nariz, lo que verás es una oscilación que consiste en dos partes. Tiene una oscilación horizontal continua de alta frecuencia, baja amplitud y una lenta oscilación en balance. Así que tiene un nistagmo infantil. Si se registran sus movimientos oculares, ve un nistagmo continuo con el componente vertical juntándose y separándose. Estos pacientes casi siempre tienen una anomalía de su quiasma, ya sea una aplasia o hipoplasia del quiasma. Así que si usted ve nistagmo en vaivén asociado con nistagmo infantil, saque una resonancia magnética. Es interesante que los nervios ópticos a menudo parezcan normales en un modelo animal que trabajamos. Encontramos algunos humanos con esto, como esta mujer con nistagmo neurológicamente significativo. Es adulta y tiene oscilopsia. Cuando se mueve a los lados tiene un nistagmo de sacudida que predomina en la mirada hacia abajo. El nistagmo adquirido en la mirada hacia abajo es peor que en la mirada hacia arriba y lateral. Hay dos componentes, uno horizontal en rojo hacia arriba y a la izquierda, y uno vertical en verde hacia abajo, que empeora en la mirada excéntrica. Esto es típico del nistagmo downbeat adquirido. Este hombre joven vino con quejas de oscilopsia ocasional reciente. Presenta un nistagmo sacádico izquierdo que empeora en la mirada izquierda y mejora en la mirada derecha. La oscilopsia solo ocurre en la mirada extrema izquierda. En los registros de movimientos oculares se observa un típico nistagmo evocado por la mirada, horizontal adquirido. El nistagmo es sacádico a la izquierda, con una forma de onda de velocidad lineal a decreciente, que empeora al mirar hacia la izquierda. También se observa un componente vertical en el trazado verde. Los padres de este bebé estaban preocupados de alguna anormalidad espontánea del movimiento ocular. Dejaré esto por un segundo para que puedan ver las breves ráfagas de movimientos oculares, y luego los ojos se quedaron quietos. Al registrar los movimientos, se ven ráfagas de actividad sacádica con parpadeos. No hay nistagmo aquí. Estos son todos movimientos oculares rápidos anormales asociados con o sin un intervalo intersacádico. Esto es opsoclono. La resonancia magnética del bebé muestra un gran neuroblastoma suprarrenal. Este es una niña pequeña que sufrió un accidente automovilístico con una lesión cerebral traumática. Tenía un estrabismo multiplanar con una neuropatía craneal múltiple, así como oscilopsia. Tiene una asimetría en el del movimiento ocular con nistagmo, que está tanto en el plano vertical como en el horizontal. Ella prefiere la fijación con su ojo izquierdo menos parético. Así que es difícil dar sentido a esto solo con el examen clínico ocular. El movimiento de los ojos mostró nistagmo asimétrico adquirido. Tenía lesión en el tronco cerebral con nistagmo simple debido a parálisis del nervio craneal. Aquí tenemos a una joven que fue traída en avión desde otra ciudad debido a que la encontraron en coma. Antes de este episodio, había pasado por una cirugía de bypass gástrico aproximadamente 1 año y medio atrás. Como resultado de la terapia de vitaminas y terapia de apoyo en la unidad de cuidados intensivos, se ha recuperado un poco después de sufrir una encefalopatía de Wernicke con síndrome paranoide,
disfunción pupilar, anomalía de la mirada vertical, retracción de la vergencia y presentando un nistagmo upbeat adquirido con una fase lineal lenta. Por favor, observen estos vídeos y a estos dos pacientes con una enfermedad rara llamada neuromiotonía oculomotora. Suele ocurrir después de traumas, radioterapia o cirugía en las órbitas. Y es el resultado de una transmisión anormal a lo largo de los nervios craneales. En el video de arriba a la derecha, la paciente está mirando hacia la derecha y cuando mira a la izquierda, ella no puede mover su ojo hacia la derecha debido a un problema en el sexto nervio craneal. La mujer de abajo tiene un problema similar en el tercer nervio, lo que hace que su ojo se quede fijo en esa posición. Por lo tanto, los pacientes que experimentan visión doble a veces y han recibido radiación o terapia en el área de la órbita necesitan este tipo de examen para evaluar su función ocular. Es algo muy raro y tengo la suerte de haber visto a dos pacientes con estas condiciones. ¿Cuál es el impacto en el sistema visual de los pacientes con nistagmo? Los problemas son evidentes, especialmente en la infancia. Los pacientes experimentan una serie de dificultades visuales, como la disminución en todos los aspectos de la función visual. Sin embargo, suelen expresar sus preocupaciones de forma diferente, como no poder encontrar a sus padres en la playa o tener dificultad en deportes debido a la disminución de la agudeza visual al mirar hacia los lados. Es esencial comprender tanto los aspectos objetivos como subjetivos del compromiso visual e intentar tratar cada uno de sus síntomas por separado. Idealmente, el nistagmo debería ser tratado de manera similar a cómo se trata a un cachorro con una enfermedad de retina. Este cachorro fue tratado con éxito de la pérdida de visión y el nistagmo mediante una terapia de transferencia génica viral asociada a RPE65 a temprana edad. Similarmente, el nistagmo solo se puede curar si se ataca entre el primer y cuarto mes de vida, cuando el desarrollo de la capacidad de ver se encuentra conectado al desarrollo de la capacidad de mover los ojos. Existen lo que yo llamo tratamientos médicos, ópticos y quirúrgicos del nistagmo. Los tratamientos médicos suelen ser terapia óptica, medicamentos tópicos y orales y terapias no tradicionales como acupuntura, biorretroalimentación y meditación. Los medicamentos más utilizados son los que aparecen en los recuadros. El baclofeno es seguro. Lo uso en aproximadamente 1/3 a la mitad de los pacientes con albinismo y un 10 a 20% de los pacientes con nistagmo infantil. Es efectivo para suprimir la periodicidad del nistagmo infantil y lo probamos en pacientes en edad escolar para evaluar su desempeño académico, deportivo y social. Pero quiero hablar un poco de la cirugía. En 1959, J.R. Anderson se dio cuenta y escribió en su libro de texto una foto suya de Melbourne. Estando en una conferencia, escribió estas dos citas. Observó que al corregir una postura anómala de la cabeza en pacientes con nistagmo en 1959, no solo mejoraba el nistagmo, sino también las funciones visuales. No obstante, no lo descubrió completamente hasta después. A finales de los años 70 y principios de los 80, los doctores Deloso, Flynn, Deloso y Daroff comenzaron a registrar pacientes que se habían sometido a cirugía de los músculos oculares con nistagmo realizada por el Dr. Flynn. Se observó que el nistagmo de estos pacientes mejoraba. Estas observaciones se encontraban principalmente en la literatura científica y en menor medida en la clínica. Luego descubrimos un modelo animal de nistagmo infantil, en el cual pudimos estudiar cómo la cirugía beneficia al nistagmo y determinar si de hecho era así.
para probar la hipótesis de que algo en la cirugía misma reduce el nistagmo, no moviendo o quitando una parte del músculo, sino simplemente cortándolo, trabajamos con perros pastores belgas en Memphis, Tennessee. Resultó que el simple acto de cortar el músculo tenía un efecto significativo. Posteriormente, se realizaron ensayos clínicos en 2 grupos, adultos y niños, con apoyo de los NIH. Los datos se obtuvieron de forma ciega y se demostró nuevamente que al cortar y reinsertar el músculo en el globo ocular, se mejoraba el nistagmo, la visión y las funciones visuales. Por esta razón, hemos llevado a cabo numerosas cirugías de los músculos oculares en los últimos 15 años. Este ejemplo muestra cómo la cirugía de los músculos oculares en pacientes con nistagmo, especialmente nistagmo infantil, afecta su visión. Durante cada latido del nistagmo, el cerebro percibe más del mundo. La fase lenta entre los movimientos rápidos permite al cerebro captar el mundo. Este periodo aumenta tras la cirugía. Pero si observamos, sus ojos se movían 5 veces por segundo antes de la cirugía y 5 veces por segundo después de la cirugía. Así que a simple vista parece como si no se hubiera hecho nada como resultado de la cirugía. Realizo miles de operaciones y atiendo a 20 a 25 pacientes por semana. Realizo 3 cirugías del músculo ocular semanalmente en pacientes con nistagmo. He creado un algoritmo para ayudar a cirujanos oculares que atienden a pacientes con nistagmo infantil. Este algoritmo está basado en técnicas quirúrgicas estándar. Ha sido publicado en múltiples ocasiones. No es necesario revisar cada operación en la presentación de diapositivas. Hemos mejorado el nistagmo, pero no es para ver letras negras en una pantalla blanca como propósito del sistema oculomotor. Sin embargo, al operar el nistagmo, la agudeza visual corregida de los pacientes suele mejorar. En aproximadamente el 75% de los pacientes mejora 1 o 2 líneas. Incluso en alrededor del 15% de los casos mejora más de 1 línea. Esto está documentado en varios estudios. Al realizar cirugía en los músculos oculares de pacientes con nistagmo, nuestro objetivo no es necesariamente mejorar la visión de alta frecuencia espacial, sino mejorar la función. Movemos el punto nulo y lo expandimos, de modo que los pacientes pueden ver mejor sin mover la cabeza y la posición nula se amplía. Hemos demostrado esta mejora midiendo la agudeza visual en función de la mirada, tanto horizontal como verticalmente. Llamamos a esto el espacio de visión funcional. Pacientes que se evaluaron antes y después de la cirugía mostraron mejoría en la agudeza visual en función de la mirada. En resumen, la cirugía mejora su visión en la mayoría del tiempo. Esto es un ejemplo de datos publicados sobre posiblemente el peor grupo de pacientes individuales con nistagmo, que son los pacientes con albinismo oculocutáneo tipo 1A. En el 85% de los pacientes, la media del grupo y la agudeza aumentaron de 1.70 a 80 después de la operación, y su sensibilidad al contraste mejoró notoriamente. Un reciente estudio examinó a adultos que se sometieron a cirugía ocular sin haberlo hecho antes. De un total de 38 pacientes que no cumplían los requisitos para conducir antes de la cirugía, el 60% ahora cumplen con los estándares de visión binocular de 27 o más y son capaces de conducir. Se observó una mejora en las funciones visuales estudiadas antes y después de la cirugía de los músculos oculares, como se muestra arriba, pero algunas funciones visuales no mejoraron como se muestra abajo. Los beneficios de la cirugía de los músculos oculares también se aplican en el estrabismo solo, en posiciones nulas excéntricas con postura de la cabeza, en estrabismo combinado y en posiciones nulas excéntricas. Cortan los músculos y los vuelves a insertar.
No sabemos la razón de esto. Nuestra hipótesis era que había un factor neurológico involucrado. Desarrollamos una técnica para estudiar una parte inexplorada del tendón del músculo extraocular. Enviamos esta muestra a microscopía electrónica y publicamos los resultados. Existen nuevas terminaciones propioceptivas aferentes que les mostraré en esta diapositiva. No esperen leer todo esto, es solo un ejemplo. Nuevos estudios investigan la ruta de las terminaciones aferentes propioceptivas hacia el tronco encefálico y el cerebelo. Actualmente se enfoca en el estudio de estas conexiones neuronales recién descubiertas con el objetivo de comprender mejor las aferencias propioceptivas. Tal vez como resultado del descubrimiento de estas neuronas en la superficie del ojo, tal vez podríamos tratar la superficie del ojo y estas terminaciones neuronales sin cirugía. Y te voy a contar esta pequeña historia. Tenía un paciente que tomaba acetazolamida o Diamox y decía que su nistagmo mejoraba y su visión mejoraba cuando tomaba su Diamox oral. Así que lo estudiamos. Y de hecho, su visión mejoró. Es decir, su nistagmo mejora a medida que las líneas suben aquí en el gráfico. Con Diamox oral, el nistagmo mejoró. Entonces pensamos que el Diamox tópico podría funcionar. Lo usamos para el glaucoma y se lo dimos a este paciente. El resultado fue que el nistagmo mejoró. Para confirmar estos resultados, realizamos un ensayo clínico con pacientes doble ciego y cruzados. Algunos pacientes usaron placebo y luego cambiaron a la SOP, y otros pacientes hicieron lo contrario. Descubrimos que la SOP redujo el nistagmo, mejoró la visión y la calidad de vida. Actualmente utilizo el ASOP en la mitad de mis adultos y alrededor de un tercio de ellos lo siguen usando después de la cirugía del músculo ocular debido a su mejora en la visión y función visual. Me gustaría concluir diciendo que solo cuando estudiamos a los pacientes, los observamos y los escuchamos, y hacemos uso de la tecnología moderna y mantenemos una mente abierta, descubrimos nuevas cosas de forma anatómica. Esto se ha demostrado en la investigación de nistagmo en animales, lo cual abre nuevas posibilidades para la cirugía y cómo podemos ayudar a los pacientes. A veces nos cuesta evaluar y estudiar esto de manera objetiva. Como ejemplo de nuestro trabajo en búsqueda de nuevas soluciones, tenemos el caso de Ginger, un perro con quien realizamos un estudio con gotas para el nistagmo. También quiero mencionar a nuestro amigo y colega, el Dr. Shamir Seki, quien nos ha acompañado en Australia. De nuevo, me gustaría agradecerles su atención y espero que esto haya sido útil y lo sea. Pero les animo a todos a que intenten entender esto un poco más, a que lo añadan a su práctica clínica, porque ustedes y sus pacientes se beneficiarán de la misma manera que los pacientes que vienen a verme aquí. Eso fue absolutamente fabuloso. Has superado las expectativas de los espectadores con esta gran conferencia. Deberías llamarla Nistagmo hecho comprensible, como en otros foros. No es un tema sencillo, pero es comprensible, y es una de las maravillas de esta conferencia. Serie en particular es que todas estas charlas están en línea y los espectadores pueden volver a ellos y puedes volver a ver y escuchar las presentaciones varias veces, pausarlas, tomar notas y obtener información de las diapositivas que no captaron en la primera vez. Tengo algunas preguntas y comentarios. Dijiste al inicio que el libro es gratis para descargar, ¿cierto? ¿Te importaría compartir tu dirección de correo electrónico con la gente que quiera conseguirlo? ¿Y por qué no lo dices o lo explicas? Y es H-E-R-T-L-E, en Akron Children's, deletreado AKRONCHILDRENS.org. maravilloso. Y tengo curiosidad,
Hablaste de dispositivos para trazar el movimiento de los ojos, mostrando una unidad en particular. Para alguien que no trabaje tanto con nistagmos como tú, ¿cuál es el costo relativo de una unidad que pueda ser útil? ¿Hay alguna marca o modelo que le gustaría mencionar? Sí, me lo preguntan a menudo. Hemos ayudado a crear laboratorios de movimientos oculares por motivos clínicos en Asia y Sudamérica, India, China. Estas técnicas pueden usarse en cualquier consulta y se puede conseguir un buen sistema por unos $30,000. El iLink 1000 es muy fácil de usar y configurar. Utiliza un software basado en Windows y nuestros técnicos hacen todas las pruebas. Descargan los datos y los ponen junto al historial médico, lo que lo hace compatible con la medicina moderna. Creo que la interpretación es la parte más difícil. Creo que la OCT es muy útil debido a sus algoritmos que generan resultados. Por ejemplo, los electrocardiogramas modernos pueden mostrar un bloqueo de tipo 1, lo que permite al cardiólogo recibir asistencia. Estoy trabajando con iLink para crear un algoritmo BASIC. Así el sistema puede identificar el INS, el FMNS o problemas neurológicos. Creo que su uso es sencillo. La mayoría, especialmente los médicos jóvenes que trabajan con nosotros, pueden configurarlo y utilizarlo con más facilidad que sus conjuntos de realidad virtual. No creo que el costo o su incorporación a la rutina médica sean los problemas, sino cómo interpretan los datos que observan. El siguiente paso sería incluirlo en el uso habitual de los oftalmólogos pediátricos en todo el mundo. Estupendo. Tengo que comentar, me encanta la analogía de la rampa de entrada y salida de la autopista para la velocidad descendente, lo hace muy, muy claro. Y creo que eso fue, cuando pensaste en eso, fue un golpe de genio. Tengo dos preguntas específicas, más relacionadas con la medicina. Usted comentó cuando se muestra el espasmo nutans. Usted dijo que ha tenido un paciente que tenía un glioma. Tengo curiosidad sobre si ese paciente tenía otros signos neurológicos notables. Quiero saber si todos los pacientes con el espasmo nutans deberían hacerse pruebas de imagen, como sugirió el estudio original que causó tanto revuelo. Creo que en todos los pacientes de ese estudio los síntomas estaban presentes, excepto uno tenían otros hallazgos neurológicos obvios, ya sea atrofia óptica, síndrome diencefálico o algo por el estilo. Fue un trabajo en colaboración y estoy pensando, bueno, si allí un paciente de cualquiera que fuera el denominador, ¿se les escapó algo obvio? A veces puede ser difícil distinguir algunas de estas cosas en niños pequeños. ¿Sientes que en la ausencia de otros hallazgos neurológicos todos los pacientes con espasmo deben tener imágenes? No, creo que sí. Creo que estoy de acuerdo con usted. Si no tienen nada más neurológicamente, neurooftalmológicamente o de desarrollo neurológico y tienen la tríada típica o dos partes de la tríada, no les hago imagen. Y además, los registros de los movimientos oculares en el paciente con el tumor eran muy diferentes a todos los demás. Eran frecuentes en el nistagmo adquirido y mostraban cierta asimetría. A diferencia de alta frecuencia, si el sistema nervioso central está sin enfermedades asociadas, se puede considerar no sindrómico. En el caso del CMS, dijimos que no es sindrómico para intentar mejorar. Ya sabes, políticamente decir, está bien, queremos agrupar a estos niños juntos. Los SNS no sindrómicos no tienen nada malo.
no op, nada. Y por eso me sentiría cómodo apoyando a cualquier clínico que viera al paciente con 2 de las 3 triadas típicas y el niño fuera por lo demás normal y pudieran seguirlo un poco. Quiero decir, no les culpo por hacer una resonancia magnética de todos modos, pero si decidieran, ya sabes, este niño es bastante típico, voy a vigilarlo un poco. No veo nada más. El pediatra, incluso los envié a un neurólogo y dijeron, yo no haría resonancia magnética a este niño, no haría nada. Me sentiría muy cómodo con eso. Yo sí creo que existe el SNS puro y la enfermedad parecida al SNS. Realmente valoro la respuesta porque siempre he sentido que no encajo en nuestro campo al no mencionar automáticamente espasmo nutans, imágenes, y aún no me han criticado por eso. La siguiente pregunta que tengo se refiere a la tenotomía y su procedimiento de reimplantación. Si entiendo correctamente, se dice que cortar el tendón altera las fibras propioceptivas. Cuando lo escuché por primera vez, escuché la presentación inicial de este procedimiento, pensé, si es así como funciona, ¿no tendría más sentido extirparlas? Puede ser resecar 1,5 milímetros o 2 y luego retroceder lo que queda 1,5 milímetros o 2. De este modo no se acortan los sarcómeros posteriormente, sino que se eliminan por completo esas fibras en lugar de simplemente cortarlas, interrumpirlas. ¿Alguna idea al respecto? Sí, estoy de acuerdo. Creo que eso es probablemente más... Sí, ha habido pensamientos reanastomose de alguna manera, es el ya sabes, y esto lo evitaría. Así que estoy de acuerdo contigo. Creo que si ese sería un método más completo para realizar una tenotomía y reanastomosis, incluso si se trata de 2 o 3 milímetros, ¿sabes? Y creo que probablemente me gustaría, tengo que decir esto, y sé que sigo retrocediendo, pero la cantidad de veces que solo he reaplicado y lo he hecho es solo el 6% de las veces. En la mayoría de los casos, este paciente presenta estrabismo o una postura de la cabeza o una combinación de ambos. Pero si decidiera hacerlo, probablemente solo realizaría 2 o 3. Y esa es un área delicada para volver a insertar el músculo, 1 milímetro hacia atrás. Así que 2 o 3 estarían bien, probablemente al menos 2. Pero al resecar una porción estaríamos creando una ventaja o desventaja mecánica y eso no sería favorable. Si resecamos 2 milímetros y los volvemos a unir en la inserción original, evitaríamos el estrabismo. Sería necesario realizar una resección de 2 milímetros en los 4 músculos rectos y luego reinserción en la posición original. De esta manera, no estaríamos creando ninguna ventaja ni desventaja mecánica. Creo que esta es la mejor opción a seguir. La última pregunta no está directamente relacionada con el nistagmo, sino con la idea de que las fibras propioceptivas se encuentran en el extremo anterior del tendón. Me pregunto, en pacientes que han sufrido, asumiendo que todos los músculos fueron completamente resecados y que los pacientes tuvieron resecciones musculares tanto en un lado como en el otro, ¿tienen algún déficit en su capacidad propioceptiva para ubicar los objetos en el espacio? Personalmente, nunca he buscado específicamente esta información y tampoco la he observado ni escuchado de parte de mis pacientes postoperatorios. ¿Tienes alguna idea al respecto? Existe una amplia investigación sobre el tema. Steve Kraft y Marty Steinman, un fisiólogo oculomotor, estudiaron los cambios propioceptivos visuales vestibulares después de la cirugía de estrabismo. Entiendo que si se mide la función vestibular visual inmediatamente después, se pueden observar discontinuidades, así como alteraciones propioceptivas que se relacionan con la retina, un importante propioceptor. También se evidencia una alteración inicial en la propiocepción, incluso en casos leves. No siempre es necesario realizar una resección. A veces un retroceso puede ser suficiente. Sé los efectos inmediatos y he discutido esto con Marty Steinbeck antes, pero me enfoco en el futuro ya que muchos otros cambios ocurren justo después de alterar los sarcómeros.
Me refiero al momento cuando todo se calma y las fibras propioceptivas ya no están presentes. Sí. Bueno, te puedo decir que he estado registrando a estos pacientes. Constantemente los registro en busca de algún vínculo. Pero tengo datos de 10 años, al menos de algunos pacientes que he registrado, y su nistagmo no empeora. No regresa a su estado inicial. El problema con datos a largo plazo en la infancia es que todo mejora, ¿cierto? Así que estoy atrapado entre decir que el efecto de la tenotomía parece durar. No se revierte, ¿verdad? Y no estoy seguro de por qué es un efecto a largo plazo. Me estoy poniendo al día con el desarrollo, pero en los adultos no hay un nuevo desarrollo de nada. Tal vez hay un deterioro, pero en los adultos que lo he hecho, no he visto una recurrencia de todas las características cuantitativas del nistagmo años después. Parece ser persistente. Gracias, Rich, por la genial conferencia y los espectadores. Agradezco a todos. Y espero que vuelvan y vean las otras conferencias de esta serie. Hasta entonces, quiero desearles a todos un buen resto del día, sea cual sea la parte del mundo o la hora del día en que estén viendo esto. Hasta que nos volvamos a ver. Al traerles este curso en video, hay muchos agradecimientos. Gracias por ver el videocurso sobre estrabismo. Esperamos que lo haya encontrado educativo y que lo compartan con otros. En One World, One Vision, agradecemos a los conferenciantes que han compartido sus años de estudio para hacer que el videocurso merezca la pena. Y por supuesto a Bert Kushner por asumir la carga, esperamos que feliz, de desarrollo y moderación. También agradecemos al Consejo de Administración y a nuestros donantes su apoyo financiero que ha hecho posible este curso de video. Un enorme agradecimiento al equipo de vídeo de Sweet Sadie por sus esfuerzos para realizar el curso, tanto visual como auditivamente, extraordinario, y por su dirección técnica de los conferenciantes. Gracias a Rachel, Tim, Eddie y Bill. Si le interesa saber más sobre lo que hacemos, visite www.oneworldonevision.org. Y si tienen comentarios, pensamientos o ideas, pueden contactarme en owop2020@gmail.com. Hasta la vista.